Yo soy Sofía Macías y este martes vamos a hablar de cómo funcionan los seguros de gastos médicos y en qué fijarse al elegir uno. Contratar un seguro de gastos médicos mayores, además de ayudar a nuestra salud física, pues también mucho a la financiera. Porque imagínense que en México únicamente el 5% de las personas que son atendidas en instituciones privadas contaban con seguro de gastos médicos. Imagínense las erogaciones que tuvieron que hacer para poder cuidar su salud. Algo muy importante es que los seguros de gastos médicos mayores nos cubren frente al riesgo de tener un padecimiento o una enfermedad. Ya cuando los tenemos, pues evidentemente no podemos contratar uno para que nos lo cubran, ¿no? Es muy importante que adquiramos este tipo de pólizas cuando estamos jóvenes y sanos. Hay que recordar además que los seguros tienen un periodo de espera en el cual no cubren las enfermedades o padecimientos. Por ejemplo, los primeros 30 días solamente cubren accidentes, enfermedades y padecimientos, eso no. En el tema del embarazo, tienes que haber contratado tu póliza al menos 10 meses antes para obtener la protección y la cobertura en este caso. Y si, por ejemplo, tienes alguna cosa como piedras en la vesícula o demás, pues estas tendrían que haberse presentado 2 años después de tener la póliza para que no se considere preexistente. ¿En qué me fijo para decidir? Lo más importante es tener asesoría de un agente para que ellos realmente nos puedan platicar de acuerdo a nuestras necesidades cuáles son las cosas que requerimos tener, digamos, en cantidades, pero los puntos son los siguientes. La suma asegurada, esto es hasta qué cantidad nos cubre. En algunas aseguradoras puede ser ilimitada, pero hay otras en las que pues hay diferentes topes. El nivel hospitalario, esto es en qué tipo de hospitales me puedo atender. Obviamente entre más alto sea, pues también sube el costo de nuestra póliza, pero sí es importante que dentro de nuestro seguro se incluyan tanto los hospitales a los que normalmente vamos como los que tienen pues algunas tecnologías avanzadas para podernos atender en caso de una enfermedad o padecimiento grave. El tabulador médico. Los seguros tienen estipulado cuánto pagarían por cada intervención de un médico por las enfermedades, por las diferentes cosas, de acuerdo a una tabla. Si, por ejemplo, yo tengo una operación y en el tabulador está como 7 y me costó 10, pues yo tendría que pagar la diferencia. Entonces, esta parte hay que conocerla bien. El deducible. Esta es la cantidad que debe rebasar la enfermedad o padecimiento para que el seguro entre a pagar. Si, por ejemplo, mi deducible es de 10,000 y yo tengo algo que su costo va a ser 16,000, pues el primer tramo, los primeros 10,000, yo los tendría que pagar y el resto sería lo que ya me cubriría la aseguradora. El coaseguro. Esta es la parte del riesgo que se quede el asegurado y normalmente es un porcentaje. Por ejemplo, si hay una enfermedad que me costó X cantidad y yo pago el 10% de coaseguro y la aseguradora el 90% restante del costo sería lo que asumiría. En algunos casos se puede poner que el coaseguro sí tenga un porcentaje, pero esté topado hasta una cantidad. La política de renovación. Esto puede variar mucho entre aseguradoras, así como hay alguna que te puede decir que vas a tener una renovación vitalicia después de haber tenido 5 años con tu póliza, siempre y cuando no tengas determinados siniestros. Hay algunas que tienen, por ejemplo, topado la cantidad que te pueden llegar a pagar o el plazo que pueden estar pagando por un determinado siniestro. Entonces esto es muy importante que lo revises con tu agente y que obtengas pues las mejores condiciones posibles de renovación. Si bien un seguro de gastos médicos mayores puede ser oneroso, sí se puede moderar dependiendo de cómo vayamos utilizando estos elementos que comentamos. Y por supuesto, pues si a lo mejor no está en nuestros medios poder tener el seguro más amplio, es importante tener al menos una cobertura que nos dé un cierto grado de protección.